Bienvenidos y bienvenidas a una nueva serie del canal que voy a llamar Drogu Serie. Y sí, como estabas pensando cuando dije la palabra Drogu Serie, vamos a hablar de drogas. Pero no desde el lugar que solemos escuchar hablar de drogas. Generalmente cuando se habla de esto, aparecen tres cosas: miedo, moralismo y desinformación. Se habla desde la prohibición, desde el castigo y hasta desde el prejuicio. Pero las drogas son un fenómeno muchísimo más complejo que todo esto. Tienen que ver con la biología, la neurociencia, la cultura, la historia, la economía y la política. Entonces, la idea de esta serie es tratar de entenderlas desde un enfoque distinto, desde la ciencia, la salud pública y los derechos. La inspiración para esta serie, básicamente, es algo de lo que quiero hablar hace mucho tiempo, porque no veo muchos creadores de contenido de salud mental que hablen de drogas. He encontrado un par que comunican muy bien. Espero estar a la altura, no lo sé. Pero quiero comunicarlo hace mucho tiempo, no sabía de qué forma hacerlo, desde qué enfoque y demás. Entonces llega a mis manos. Ay, me pinté las uñas de rojo. Nunca me pinto las uñas de rojo. Es o clarito o negro. No tengo un punto medio. Pero bueno, eh, llegó a mis manos un libro que en realidad me apareció en redes y dije, no, esto lo tengo que leer porque debe estar muy bueno. Que se llama Un libro sobre drogas, del gato y la caja. Chicos, yo no les puedo explicar. Quiero mostrarles cómo es por dentro porque es hermoso. Primero, lo físico. No se me va a escuchar mucho porque tengo el coso lejos. A ver si puedo. Es como. ¡Qué belleza! Bueno, no terminé de leer todavía, pero la primera parte. Yo estoy hablando como si me estuviesen escuchando. No lo terminé de leer todavía, voy más de la mitad, pero la primera parte, la que quiero introducir, ya la leí, ya más o menos la tengo. Pero bueno, la verdad que esto no dice mucho más de lo que yo ya más o menos sé. Me refrescó muchos conceptos, que eso está bueno, pero me parece genial que esto esté al alcance de la comunidad, boludo, porque habla de temas que son re complejos, pero tan simples. O sea, esto lo puede leer cualquier persona que no tenga ni la más pálida idea de conceptos legales o de salud, porque lo vas a entender. Y hasta te lo explican de formas graciosas. No sé si graciosas, pero algunos capítulos son graciosos. Porque los comunicadores, que son todos, no sé, biólogos, psicólogos, que trabajan en el CONICET, o sea, es gente que sabe un montón, que lleva años investigando estas cosas. Entonces se habla de una perspectiva de derechos, de políticas públicas, se habla de las drogas específicas, que voy a hacer videos sobre las drogas específicas, pero lo más importante es esto, de la mirada que tenemos histórica, o sea, es una joyita esto, chicos, por favor, tarea para el hogar. El pensar a las drogas con evidencia científica y con hechos, con cosas que suceden, que son reales, que están estudiadas. Y este libro también pone en palabras que eh, muchas de las ideas que tenemos sobre las drogas no vienen desde la ciencia, vienen desde la historia y de la política y cultura. Pero generalmente el concepto social del consumo de una droga tiene que ver con qué clase social la consume, en qué contextos, y no con eh, la ciencia, con la evidencia, con lo que se ha estudiado. Hay muchísimo prejuicio y muchísima desinformación acerca de esto. Vamos a recorrer varios temas hoy, pero como les dije, en esta serie de Drogu Serie, vamos a tocar no solo los contextos sociales, culturales, también vamos a hablar de las drogas específicas. Probablemente para cada droga voy a hacer un video o por ahí voy a juntar dos en una. Voy a ver cómo craneo eso. Y también vamos a hablar de las políticas públicas, de la estigma, de los falsos conceptos. Vamos a hacer como una explicación como bastante piola de todo esto, basada en este libro y por ahí con otras cositas que yo tenga. Voy a tratar de explicarlo con mis palabras para que todos lo entendamos, sea simple de comprender, no me voy a andar con conceptos raros. Pero bueno, ya si ustedes se quieren comprar ese, compre, compre, compre. No sé si compre, pero la verdad que recomiendo mucho esta lectura. Sirve muchísimo. Tenés que estar abierto de mente. Yo porque ya estoy como media, no sé si curtida, pero no sé, como que en salud mental hay mucho consumo problemático. Em,
He atendido varios pacientes con consumo problemático, he estado en hospitales psiquiátricos que tienen pacientes con consumo problemático, entonces mi visión es como bastante más distinta que por ahí el de una persona que no es médica o no trabaja en salud mental. Hoy vamos a ver conceptos básicos de drogas. Vamos a hacer una breve historia del consumo de sustancias, porque esto viene de larga data, cómo funcionan las neuronas, qué son los neurotransmisores, cómo funcionan los circuitos de recompensa del cerebro, qué es la adicción desde la neurociencia y qué particularidades tiene el cerebro adolescente. El capítulo de cerebro adolescente que tiene este libro es fantástico. Cómo se relacionan los humanos con las sustancias psicoactivas y finalmente cómo nació el prohibicionismo moderno. La idea es que después de este episodio tengamos un mapa general del fenómeno de las drogas. No lo voy a hacer ni muy extenso ni muy complejo, pero bueno, estoy súper resfriada, así que estoy hablando rarísimo, a veces toso, mi voz es cualquier cosa, pero bueno, me presento, mi nombre es Lucía, soy médica, me estoy formando en psiquiatría y nada, tengo este YouTube hace muy poco tiempo, pero en realidad tengo un podcast desde el 2021 que se llama El lado B de la mente. Solamente que decidí pasarme a YouTube por una cuestión de que me gusta grabar videos, me gusta editar, me gusta esto, siempre quise ser youtuber y encontré mi nicho, así que me metí en el nicho. A mí me gusta hablar mucho de historia, como siempre les digo en mis videos, porque nos ayuda un montón a entender de dónde venimos y qué es lo que estaba pasando antes. Hay que empezar por lo básico, básico, básico. ¿Qué es una droga? En el lenguaje cotidiano solemos pensar que las drogas son sustancias ilegales. Cocaína, heroína, éxtasis, marihuana. Pero desde el punto de vista farmacológico y médico es totalmente distinto y es mucho más amplio. Porque una droga es cualquier sustancia que al ingresar al organismo modifica alguna función biológica. Esto significa que muchas de las sustancias que consumimos todos los días son drogas. Por ejemplo, el café, el alcohol, el tabaco, los ansiolíticos, las benzodiazepinas que están en este libro. No voy a hacerle un video porque ya lo tienen, es muy extenso ese video. Los analgésicos son drogas y también los anestésicos. La palabra droga necesariamente no significa algo malo, significa que simplemente es una sustancia con efectos en el organismo. Este punto es importante porque muchas veces la discusión social sobre las drogas está atravesada por categorías morales más que científicas. Las drogas no son algo moderno, la verdad. Lamento desilusionarlos. Los humanos utilizan sustancias psicoactivas desde hace miles y miles de años. Hay evidencia arqueológica de fermentación de alcohol hace aproximadamente 9.000 años. El alcohol probablemente es una de las primeras drogas que utilizó la humanidad. También hay registros muy antiguos del uso de opio en civilizaciones del Medio Oriente. El cannabis se utilizaba en medicina tradicional china hace más de 2.000 años. En la América precolombina, muchas culturas utilizaban sustancias psicoactivas en contextos rituales, como por ejemplo la hoja de coca en los Andes, el peyote en algunas culturas mesopotámicas y los hongos psilocibos en ceremonias religiosas. Estas sustancias no eran necesariamente vistas como un problema, eran herramientas culturales. Se utilizaban en rituales religiosos, en prácticas médicas, en ceremonias sociales o en experiencias espirituales. Esto muestra algo muy importante, que la relación entre humanos y sustancias psicoactivas es muy antigua y es profundamente cultural. Y ahora quiero hablarles de neuronas, circuitos neuronales y neurotransmisores. Y ahora vamos a entrar en una parte un poco más biológica de toda esta problemática, no sé si problemática, de todo este tema. Para entender cómo funcionan las drogas, tenemos que entender cómo funciona el cerebro. Un poquito les expliqué en el video de psicofármacos. El cerebro está formado por aproximadamente 86.000 neuronas. Las neuronas son células especializadas en transmitir información, básicamente. Se comunican así a través de impulsos eléctricos y señales químicas. La comunicación entre neuronas ocurre en un punto llamado sinapsis. La sinapsis de una neurona libera sustancias químicas llamadas neurotransmisores.
Son como los paquetes, los neurotransmisores. Me lo imagino así. Estos neurotransmisores viajan hacia la neurona siguiente y activan receptores específicos. Esto permite que la información circule por las redes neuronales. Les quiero mostrar un poquito en el libro porque tienen ilustraciones muy lindas y les doy todo el crédito a ellos, chicos. Yo no les quiero sacar crédito por esto, por favor. Las neuronas son como una cosa así, ¿no? Todas esas cosas raras que parecen arañas, patas largas, en realidad son neuronas. Miren qué ilustración. Sacha Illustration. Bueno, ahí más o menos les dice el cuerpo neuronal. Me encantaría poder señalárselos, pero estoy como con el micrófono. Este, acá se liberan los neurotransmisores, que más adelante vamos a ver qué son y qué hacen. Y acá, este es el cuerpo neuronal, las dendritas, este es el axón. Todas estas cositas que lo envuelven se llaman mielina, que hace que se transporte mejor la señal eléctrica. Y esto que ven acá, ahí se produce la sinapsis cuando se conectan las neuronas. Y esto es lo que se ve. Así se ve la comunicación, o sea, con los neurotransmisores. Esas pelotitas son todos neurotransmisores eh, que está recibiendo la otra neurona, o sea, la info que recibe la otra neurona. No sé si se entendió, pero qué dibujos hermosos que tienen, chicos. Por favor, gracias por darle esto a la comunidad. Les quiero mostrar es el cerebro. Yo voy a hablar de partes del cerebro y quiero que entiendan dónde están. Ahí podemos ver las diferentes partes del cerebro, lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, el cerebelo. Y más adentro hay otras estructuras, núcleo accumbens, amígdala, área tegmental ventral. Esas áreas están relacionadas con los mecanismos de adicción, porque ahora las vamos a nombrar así que las tienen que saber. A ver, estudianlo. No, pero bueno, estas partes está bueno saberlas para decir, che, esto viene de acá, viene de allá o está en tal lugar. Para saber las cosas tenemos que saber dónde están ubicadas, ¿no? Bueno, después de esta clase de neuroanatomía súper chota, voy a seguir hablando de esto. Vamos a hablar de los neurotransmisores importantes. Primero tenemos a la dopamina. La dopamina está muy involucrada con la motivación, el aprendizaje y la recompensa. La dopamina es la que mayormente está también relacionada con las adicciones. Nosotros siempre estamos liberando dopaminas, por ejemplo, cuando hacemos una actividad que nos gusta, el cerebro empieza a largar dopamina y eso sirve como refuerzo positivo para que la sigamos haciendo. Si no nos gusta la actividad, no se va a liberar dopamina, entonces no lo vamos a seguir haciendo. Así es como se crean los hábitos. Pero cuando uno consume grandes cantidades de una droga, por ejemplo, la liberación de dopamina es excesiva. No es como la liberación de dopamina natural que nuestro cerebro hace, ¿no? Y eso hace que engancharte sea mucho más fácil porque dice, che, esto es un refuerzo positivo súper grande y es súper importante, se ve porque estoy liberando mucha dopamina, entonces voy a seguir consumiendo. Bien, serotonina. ¿Cuántos de nosotros queremos serotonina en la cabeza y no podemos? Amor. Bien, como ya sabemos, participa en la regulación del estado de ánimo, sueño y apetito. Noradrenalina, relacionada con la atención, la alerta y la respuesta al estrés. Vamos a ver que las diferentes sustancias actúan con diferentes neurotransmisores. GABA. GABA ya hemos hablado que es un neurotransmisor inhibitorio, hace que el cerebro baje, que esté más tranca. En el GABA actúan las benzodiazepinas, si no recuerdan, ¿no? Lo que hace es esto, ¿no? Baja la excitabilidad neuronal. Y el glutamato, que es el neurotransmisor excitador, aumenta la excitación neuronal. Participan en el aprendizaje, la memoria. Las drogas psicoactivas actúan obviamente alterando estos sistemas que nosotros ya tenemos en nuestro cerebro, no es que le agregan algo. Es como que simulan ser una liberación natural de lo que tenemos dentro, ¿no? Pero en realidad no lo son porque lo liberan a la máxima potencia. Entonces, hay algunas sustancias que lo que hacen es bloquear la recaptación de una sustancia, otros lo que hacen es imitar la acción de un receptor. Esto modifica la forma en la que las neuronas se comunican y como el cerebro regula muchas funciones psicológicas, esto también puede modificar el ánimo, la percepción, la energía, la atención y la conciencia. No sé si se entiende, pero los neurotransmisores, todos estos neurotransmisores que nombré, nuestro cerebro los produce naturalmente ante diversas situaciones. O sea, funcionamos a base de neurotransmisores. No sé si se entiende la idea. Y
podemos consumir sustancias que alteren el funcionamiento de estos neurotransmisores y nos produzcan ciertos efectos en nuestro cerebro, tanto psicológicos como físicos. Hay muchas sustancias que producen efectos físicos. Y ahora vamos a hablar un poquito de bases neurofisiológicas de la adicción. Entender la adicción desde qué es lo que está pasando en el cerebro. Recordemos que la forma de ver las adicciones no es solamente de un lado biológico, sino que tiene múltiples aristas biológicas, sociales, culturales, políticas, económicas, bla, 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 bla. Muchas drogas tienen algo en común, que interactúan con el sistema de recompensa del cerebro. Ya les hablé un poquito en la dopamina. Ya les hice un disclaimer. Por ejemplo, comer, reproducirnos y establecer vínculos sociales. Cuando hacemos algo que favorece la supervivencia, el cerebro libera dopamina en ciertos circuitos neuronales. Vieron que yo les mostré el núcleo accumbens, el área prefrontal. Bueno, en ciertas partes se libera más dopamina para reforzar estas acciones. Entonces esto genera una señal de aprendizaje, ¿no? El cerebro registra que esta conducta fue valiosa y aumenta la probabilidad de repetirla. Uno de los circuitos más importantes en este sistema incluye el área tegmental central, el núcleo accumbens y el área prefrontal. Lo vemos de nuevo. No sé si se lo acuerdan. Si se lo acuerdan en la imagen que les mostré, donde estaban más o menos esas áreas, están como adentro del cerebro, el área prefrontal está acá. Bien, las drogas pueden activar este sistema de manera muy intensa. Justamente son drogas por fuera de nuestro sistema. En cierto sentido, lo que hacen es secuestrar un sistema que evolucionó para otra cosa. Esto genera señales muy fuertes de recompensa. Con el tiempo, el consumo repetido puede producir cambios en los circuitos neuronales y cerebrales. Esto puede afectar la motivación, el control de los impulsos y la toma de decisiones. Por eso, hoy se entiende que la adicción es una enfermedad compleja del cerebro, pero también es un fenómeno influenciado por factores sociales y psicológicos, ¿sí? Y ahora quiero hablar del cerebro adolescente. Esto es súper importante también, el tema del consumo de sustancias en la adolescencia. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro terminaba de desarrollarse en la infancia. Pues no, mis reinas. Hoy sabemos que el cerebro sigue madurando hasta aproximadamente los 25 años. Una de las últimas regiones en desarrollarse es la corteza prefrontal, que está involucrada con funciones relacionadas a la planificación, control de los impulsos, toma de decisiones y regulación emocional. Durante la adolescencia, el sistema de recompensa del cerebro es particularmente sensible. Esto puede generar mayor búsqueda de sensaciones nuevas o intensas, porque todavía no tenemos el freno inhibitorio bien desarrollado en el lóbulo prefrontal. En este periodo de la adolescencia se producen muchas modificaciones en la sustancia gris del área prefrontal, como ya dijimos, y ocurre un proceso que se llama poda neuronal, que lo que hace es que las conexiones neuronales que no se consolidaron se eliminan. De no ocurrir este fenómeno, lo más probable es que se generen trastornos del funcionamiento del cerebro debido a una excesiva conectividad de las neuronas, como por ejemplo la esquizofrenia. Este proceso tiene un lugar en la preadolescencia durante los 10, 12 años y la adolescencia temprana entre los 12 y los 14. Estos cambios en el cerebro hacen que haya enormes mejoras en las habilidades cognitivas básicas y de razonamiento. Otra de las cosas que se produce es un incremento de la sustancia blanca durante la adolescencia, cuando ya son un poquito más grandes. Esto se llama mielinización. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando les mostré los axones neuronales em, que están cubiertos de como unos cositos? Eso se llama mielina. La mielina hace que mejore la conducción de la neurona, que por el axón pase más rápido la señal eléctrica. Y gracias a este recubrimiento las neuronas ganan aislamiento eléctrico, como les estaba diciendo, y se vuelven mucho más eficientes para comunicar. Todo esto ocurre entre los 16 y los 18 años, y la adultez temprana a partir de los 19. Básicamente hace que todo el circuito neuronal funcione muchísimo mejor, las señales se transmitan de forma mucho más simple y hay una buena comunicación entre las áreas de la corteza prefrontal, como vengo diciendo, por lo tanto hay una correcta ejecución en las funciones
que estábamos hablando, de la planificación, el control de los impulsos y demás. Por eso la adolescencia también es un momento de la vida tan impulsivo y tan revelador y que los adolescentes son re difíciles, pero bueno, chicos, se les está desarrollando el lóbulo frontal, tengan paciencia. Con el tiempo estas conexiones de la corteza prefrontal se van como afianzando mucho más y además de la corteza prefrontal, lo que se hace es afianzar las conexiones entre esta corteza y las emociones, lo que hace que haya una mayor regulación de las emociones y del desarrollo del autocontrol. ¿Sí? Esto es un asunto que no es para nada menor y en líneas generales a los humanos nos cuesta ser racionales y con frecuencia tendemos a movernos a priori de manera impulsiva. Obviamente que también hay cambios en el sistema de recompensa, aumentan los receptores de dopamina, por eso también hay mucha búsqueda de placer en la adolescencia y después se empieza a regular un poco más. Por eso los adolescentes por ahí tienen mucha experimentación con conductas de riesgo, consumo de sustancias. ¿Qué pasa si los adolescentes consumen sustancias? Que es súper frecuente que pase esto, que experimenten y demás. Lo que suele pasar es que se producen cambios en todos estos procesos neuronales que yo les conté. No se van a desarrollar de la misma manera en una persona que consumió o que no consumió. Y lo que se suele decir también es que tienen más riesgo de desarrollar adicciones en la adultez. Yo no entendía por qué los yankees ponían el límite de consumo de alcohol a los 21 años. Y cuando estudié neurología, neuroanatomía y leí todas estas cosas, dije, no lo hacían porque son soretes, lo hacían porque el cerebro hasta los 21 o 25 años no termina de desarrollarse y puedes producir cambios irreversibles en el cerebro, básicamente. Entonces, lo que haces es detener un poco, detener un poco bastante, todo este neurodesarrollo que se tiene durante la adolescencia, la preadolescencia y la adultez joven, porque hasta los 25. ¿Vieron la típica de se me terminó de desarrollar el lóbulo frontal? Bueno, es por esto, chicos, es por esto. Por eso, otra de las cosas que propone el libro es tomar como foco a los adolescentes para crear políticas públicas y que no se consuman sustancias de la manera que hoy, por ejemplo, se hacen, porque se crean cambios irreversibles en los circuitos neuronales. Que estas cosas mucho no se sabe y mucho no se habla tampoco. Y ahora quiero hablar de las sustancias psicoactivas, el humano y la cultura. Hasta ahora hablamos del cerebro, de las neuronas y de la dopamina, pero las drogas no existen en un laboratorio aislado como les dije antes. Las drogas existen en sociedades humanas. Y esto cambia completamente cómo tenemos que pensar el tema. El humano busca modificar su conciencia desde siempre. Si uno mira la historia de la humanidad, aparece un patrón muy claro. Los humanos en todas las culturas conocidas buscaron modificar su estado de conciencia. No es algo excepcional, no es algo marginal, no es algo que hacen algunas personas. Es algo profundamente humano. Las personas buscan relajarse, estimularse, sentir placer, escapar del dolor, conectarse con otros, tener experiencias espirituales y también cambiar la percepción de la realidad. Y las sustancias psicoactivas son una de las formas de lograr todo esto, pero no son la única. También modificamos nuestra conciencia con la música, el ejercicio, la meditación, rituales, privación del sueño y prácticas religiosas. Es decir, el deseo de alterar la conciencia no es algo patológico en sí mismo, es parte de la experiencia humana desde siempre. En muchas culturas las sustancias no se consumen de forma caótica como lo hacemos ahora. Se consumen dentro de estructuras definidas, como por ejemplo con reglas, con significados, en rituales. Por ejemplo, en algunas culturas indígenas ciertas sustancias se utilizan en contextos ceremoniales guiados por una figura que tiene un conocimiento específico, como un chamán, por ejemplo. No es un consumo libre de la sustancia, es un consumo estructurado con un contenido simbólico en él. Lo mismo pasa, aunque no lo pensemos así, con sustancias completamente normalizadas, como pasa con el alcohol. El alcohol tiene reglas culturales muy claras. Cuándo se toma, con quién se toma, en qué cantidad, en qué contexto es aceptable y en qué contexto no. Lo mismo con el café. No tomamos café de cualquier manera. Está asociado a momentos del día, rutinas, a lo social. Y esto es importante porque nos muestra que las drogas no son sustancias químicas, son prácticas sociales. No todas las drogas son iguales, pero tampoco son buenas versus malas. Otro error muy común es dividir las drogas en dos categorías: drogas buenas, drogas malas.
drogas legales, drogas ilegales. Pero esta clasificación no tiene ninguna base científica clara. Las drogas tienen perfiles distintos. Pueden ser estimulantes, depresoras, alucinógenas. Algunas tienen mayor riesgo de dependencia, otras tienen menor riesgo, pero ninguna sustancia es completamente segura y ninguna sustancia es completamente mala en todos los contextos. Por ejemplo, el alcohol es legal, socialmente aceptado y ampliamente consumido, pero está asociado a enfermedad hepática, accidentes, violencia y dependencia. En cambio, hay sustancias ilegales que en ciertos contextos controlados tienen riesgos diferentes. Esto no significa que sean seguras, significa que la división legal no siempre coincide con el riesgo real. Otro concepto importante para entender dentro del consumo de sustancias es el set y el setting. Esto se usa mucho en farmacología y en estudio de drogas. El set se refiere a el estado interno de la persona antes de consumir la droga o consumiéndola. Es su estado emocional, sus expectativas, su historia personal. Y el setting se refiere al contexto, dónde está, con quién, en qué ambiente y en qué condiciones. Esto es fundamental porque el efecto de una sustancia no depende solo de la sustancia, también depende de la persona, el contexto, la dosis y la forma de consumo. Por ejemplo, no es lo mismo consumir alcohol solo en una situación de angustia que en una reunión social controlada. No es lo mismo consumir una sustancia sin saber qué es que en un contexto informado. Esto cambia completamente el riesgo. El consumo problemático no aparece en el vacío, en la nada misma. Muchas veces está asociado a contextos como pobreza, exclusión social, trauma, problemas de salud mental y falta de redes de apoyo. Por eso, pensar las drogas solo desde el lado de la sustancia, de la neurobiología, es un error. Tenemos que pensar quién consume, en qué condiciones, para qué y por qué. Esto es central para realizar políticas de salud pública. Otra idea importante, que yo un poquito la nombré más arriba, es la diferencia entre drogas legales e ilegales, que no es puramente científica. Es una construcción histórica y política. Hay sustancias muy dañinas que son legales y sustancias menos dañinas que son ilegales. Por ejemplo, el cigarrillo, chicos, es legal y tremendo el daño que produce. ¿Por qué? Por razones históricas, económicas y políticas. A nadie le conviene que cierren las tabacaleras, por lo menos no a la gente que tiene mucha plata. No porque haya una línea clara desde la biología, esto no significa que haya que banalizar el consumo, esto significa que la forma en la que clasificamos las drogas no siempre refleja el riesgo real y tendemos a creer que si algo es ilegal es malo. Y no necesariamente es así, porque las drogas legales que conocemos son súper, mega, recontra dañinas. Obviamente todo en su excesividad, ¿no? Durante mucho tiempo el consumo de drogas fue visto como un problema moral, como una falla individual, como una falta de voluntad. Hoy sabemos que esto es una boludez enorme, es simplificar el tema. El consumo de sustancias en realidad es un fenómeno súper complejo y la adicción cuando aparece no es simplemente por decisión. Implica cambios en el cerebro, pero también factores sociales y psicológicos. Por eso hoy se intenta pasar desde un enfoque moral a un enfoque de salud. Y acá vengo a introducir un concepto muy bastardeado por la salud y por mucha gente, que es reducción de riesgos y daños. Yo hice no me acuerdo si era un curso o no sé qué, no me acuerdo. Fue hace un par de años, como una especie de curso de reducción de riesgos y daños en consumo de sustancias que lo dictaba Arda, de acá de Argentina. Está buenísimo, porque es muy polémico, ¿eh? Es muy polémico porque hay gente que no lo entiende y cree que es enseñarle a drogarse a la gente. Y no es así, gente, no se trata de eso. Algo central en esta nueva política es que ya sabemos que las personas van a consumir las sustancias, por más que sean ilegales. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad para evitar la mayor cantidad de daños que se pueda? Y ahí aparece este concepto de la reducción de riesgos y daños. En realidad no es un consumí tranquilo, consumí dale que está todo bien. Y tampoco te dice tenés que dejar de consumir sí o sí porque te vas a morir. Lo que dice es, si vas a consumir, intentemos que ese consumo sea lo menos riesgoso posible. Y esto incluye cosas como información clara, acceso a la salud, contextos más seguros, estrategias para reducir los riesgos y daños. Este es un enfoque mucho más realista desde la salud pública, ¿no? Del te prohíbo, no ya sabemos todos que el previsionismo no funciona para un pingo. Bueno, entonces, uno de los ejemplos que lo
he visto en Arda, por ejemplo, ellos van a fiestas electrónicas y tienen como una especie de stand donde tienen una cartilla que reparten y que está ahí al público, donde muestra todas las drogas que hay y es como un cuadrito comparativo. Que si unís una, unís otra, te dice que si la unís te podés morir, por ejemplo, o es una reacción tóxica, o que está todo bien. Y eso está genial, porque te evitas un montón de muertes, de sobredosis o mezclas de drogas que no son compatibles. Otra de las cosas que hacen también es repartir agua, por ejemplo, fiestas electrónicas. Se sabe que se consume, se sabe que se consume, se sabe que es algo inevitable que suceda. Entonces, bueno, si sabes que la gente se deshidrata por consumir algún tipo em, de estimulante y bueno, démosle agua de forma gratuita para que no se terminen deshidratando y Petit Suisse. Me parece genial, me parece genial realmente porque estamos evitando no solo un gasto a la salud pública, sino también estamos salvando un montón de vidas haciendo esto. Están consumiendo de forma segura y con información, sabiendo lo que están consumiendo. Incluso he visto que en un momento hubo una polémica con ellos porque repartieron folletos del consumo de cocaína. Ay, no sé si puedo decir la palabra de las drogas acá, pero bueno, ya fue. De cómo consumirla sin, o sea, sin morir de una sobredosis, sin contagiarte, por ejemplo, VIH, por el uso de los canutos, los famosos canutos, que son como cilindros para aspirar. Y les explicaban todo, me parece genial, boluda. ¿Cuántos riesgos nos evitamos con eso? Ya sabemos que no vamos a evitar que la gente deje de consumir. Ya lo sabemos. Raúl. Ah. Y todo este movimiento empezó en Canadá. ¿Y saben cómo empezó? Gente del hospital repartiendo jeringas y agujas para que las personas que consumían heroína se puedan inyectar de una forma segura, porque en ese momento estaba la epidemia del VIH. Entonces empezaron a ver que los contagios de VIH eran muy altos y que mayormente estaban relacionados con personas que tenían consumo problemático, por ejemplo, de heroína o de sustancias que se inyectaban, y salvó un montón de vidas y salvó a que un montón de personas puedan consumir de la mejor forma posible. Parece que lo que acabo de decir es súper polémico y está súper mal y que, ¿cómo le vas a enseñar a drogarse a alguien? Chicos, pero si no lo hacemos, la gente se muere de estas cosas. Y también tienen el derecho de saber qué es lo que están haciendo. Yo lo pienso de ese lado. También tienen el derecho de saber qué es lo que están consumiendo, qué pasa si lo mezclan con otra cosa. Hay gente que consume, por ejemplo, de forma recreativa y no tiene ni la más pálida idea de drogas. Vamos a poner el ejemplo de una persona que va a una fiesta electrónica, que no consume sustancias y que, por ejemplo, prueba, no sé, MDMA o algún tipo de estimulante y no toma agua. No toma agua. O está consumiendo antidepresivos y estimulantes, porque se libera mucha serotonina. Entonces, eso puede ser mortal. Entonces, pongamos ese ejemplo. Alguien que está consumiendo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y a la vez se mete una MDMA. Tremendo, explota esa persona, pero porque esa persona no sabía, ¿entiendes? Entonces, hay tanto desconocimiento y tanto estigma y tanto ocultamiento en estas cosas que terminan pasando cosas gravísimas. Entonces, esta persona consumía de forma ocasional, nunca había probado y se petit suisse porque no sabía que no podía mezclarlo con antidepresivos, por ejemplo. Me voy a un ejemplo simple porque yo sé que la gente tiene mucho prejuicio de que, ay, bueno, si consumía todos los días, que se muera. Hay mucha gente que tiene ese pensamiento que es horrible. Ni lo tengo que decir, me parece horrendo la gente que piensa de esa manera. Así que si pensás así, andate de este video. Pero hay mucha gente que piensa eso, que si una persona consume ya está perdida, ya no tiene sentido que siga en este mundo y no tiene derecho ni de acceso a la salud, ni acceso a la información segura. Y me parece nefasto. Yo no pienso así. Yo no pienso así. Incluso me ha pasado de, por ahí, estar con pacientes que consumen y decirle, bueno, si vas a consumir, no consumas lo mismo que consumías la última vez, porque te puede dar una sobredosis, por ejemplo. Ese tipo de acciones ayudan a cuidar la salud de la persona porque nosotros como médicos, como psiquiatras, sabemos que es muy probable que haya una recaída.
en un paciente que consume o que consumió. Entonces, el educarlo con esto de si te pasa tal cosa, vení a la guardia, si tenés dolor de pecho tal, si te pasa tal, venite o mandame un mensaje. Entonces, esas cosas salvan vidas, chicos, salvan vidas. Y ahora vamos a hablar de el último tema, que es el nacimiento y la crisis del prohibicionismo. Entonces, hay algo que hasta ahora no terminamos de responder del todo, porque si las drogas existieron siempre, si muchas culturas las usaron durante miles de años, si forman parte de prácticas sociales, médicas y espirituales, ¿por qué hoy algunas drogas son ilegales y otras no? Para entender esto vamos a tener que hablar del prohibicionismo. Esto es algo muy reciente en nuestra sociedad, primero porque el prohibicionismo de drogas, tal como lo conocemos hoy, es relativamente reciente. Durante la mayor parte de la historia humana, las sustancias psicoactivas no eran organizadas en categorías legales, permitido, prohibido a nivel global. Había regulaciones, sí, pero había normas culturales, había usos permitidos y no permitidos, pero no existía este sistema internacional donde las sustancias están completamente criminalizadas. Es un sistema que empieza a aparecer recién a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. El cambio de paradigma se produce porque hasta ese momento muchas sustancias circulaban con relativa libertad. Por ejemplo, en el siglo XIX el opio se vendía en farmacias, la cocaína se usaba en preparados medicinales y no existía una regulación estricta que conocemos hoy. Pero a medida que el tiempo avanzó, empezaron a aparecer preocupaciones sociales. Algunas tenían que ver con problemas de salud, pero muchas otras tenían que ver con factores políticos, económicos y sociales. Aparece un temita medio incómodo que es el racismo, el control social y las drogas. Em, pero este es un punto súper importante que tenemos que tener en cuenta porque muchas de las primeras leyes que restringieron drogas estuvieron asociadas con grupos sociales específicos. Por ejemplo, en Estados Unidos el consumo de opio empezó a asociarse con comunidades inmigrantes chinas. La cocaína fue asociada a poblaciones afroamericanas y el cannabis a comunidades mexicanas. Y a partir de esas asociaciones empezaron a generar leyes restrictivas. Es decir, en muchos casos las drogas fueron un vehículo para controlar ciertos grupos sociales. No fue solamente una cuestión de salud, también fue una cuestión de poder. A lo largo del siglo XX se empezó a construir una narrativa muy fuerte, que tenía que ver con la idea de que ciertas drogas eran peligrosas en sí mismas y que quienes las consumían representaban una amenaza social. Esto llevó a una lógica de que la sustancia es peligrosa, la persona que la usa es peligrosa, por lo tanto hay que prohibir y castigar. Pero esta forma de pensar simplifica mucho un fenómeno que es mucho más complejo. A partir del siglo XX se empezaron a firmar tratados internacionales que buscaban regular y controlar el comercio de drogas. Esto llevó a la creación de un sistema global donde algunas sustancias quedaron completamente prohibidas, otras quedaron fuertemente reguladas y otras permanecieron legales. Este sistema sigue existiendo hoy en día y es el que define en gran parte qué sustancias son legales y cuáles no en la mayoría de los países. En la segunda mitad del siglo XX aparece un concepto que creo que todos hemos escuchado: la guerra contra las drogas. Y esto implica un enfoque basado en prohibición, criminalización, persecución del narcotráfico y castigo al consumo. La idea era que si se controlaba la oferta, el consumo iba a disminuir. Adivinen qué pasó. Los dejo pensar 2 segundos. Pero con el paso del tiempo empezaron a aparecer problemas importantes con este enfoque. Entonces, la gran pregunta, ¿el prohibicionismo funcionó? Bueno, después de décadas de políticas prohibicionistas, prohibicionismal, los datos muestran algo bastante clarísimo, que las drogas no desaparecieron, que el consumo de drogas no desapareció. ¡Oh, sorpresa! De hecho, las drogas siguen circulando, los mercados ilegales siguen existiendo y en muchos casos se volvieron muchísimo más violentos. Además, la ilegalidad genera otros problemas: falta de control de calidad de las sustancias, mayor riesgo de sobredosis, criminalización de los usuarios, sobrecarga del sistema judicial y estigmatización. Es decir, no solo no elimina el problema, sino que puede generar nuevos daños. Por eso, política de reducción de riesgos y daños. El prohibicionismo no solo afecta a las sustancias, también afecta a las personas.
Por ejemplo, personas que consumen pueden evitar buscar ayuda médica por miedo a consecuencias legales. Los mercados ilegales no tienen regulación, lo que aumenta los riesgos. No sabemos de qué están hechas las drogas. Hay drogas que están cortadas con otras cosas que no sabemos, como el famoso caso de la cocaína y el fentanilo, que generó un montón de muertes en un hospital, creo que fueron como 20 personas que murieron o más. Se generan circuitos de violencia que están asociados al narcotráfico y muchas veces las políticas punitivas afectan más a poblaciones vulnerables. Esto es importante desde el punto de vista de salud pública, porque el objetivo no debería ser solo reducir el consumo, sino también reducir el daño que producen. En las últimas décadas empezó a aparecer un nuevo paradigma. Muchos países y organismos internacionales empezaron a cuestionar el enfoque exclusivamente prohibicionista y empezaron a incorporar enfoques basados en salud pública, derechos humanos, reducción de daños, que ya lo hemos hablado. Y esto implica un cambio importantísimo en nuestra sociedad, porque se deja de pensar el consumo solo como un delito y podemos empezar a pensarlo desde un fenómeno de la salud, como lo que realmente es. Y sabemos que la salud está interpelada por lo social, lo cultural, lo político, lo religioso, etc., etc. Y hoy en día se discuten varios modelos. Algunos países avanzaron hacia formas de regulación de sustancias y esto permite controlar la calidad, reducir los riesgos, sacar el mercado de la ilegalidad e implementar políticas de promoción y prevención más efectivas. No es una solución perfecta al problema, pero muestra que hay alternativas a este modelo puramente prohibicionista. Y la verdad que no es un tema simple para hablar, porque el tema de drogas no tiene soluciones simples. No es prohibir y listo o liberar todo y listo, no. Es un problema complejo que requiere que pensemos en los riesgos, en los contextos, en las desigualdades, en la salud mental y en políticas públicas. Y voy a cerrar. Cierro el estadio. Voy a cerrar el estadio, chicos. No me bardeen. Lean este libro antes de bardearme. Bueno, bien, las drogas no son simplemente sustancias peligrosas. Son un fenómeno complejo que involucra biología, historia, cultura y política. Entenderlas mejor no significa promover el consumo de sustancias, significa poder discutir un tema desde la información, desde la evidencia y con menos prejuicio. En los próximos episodios de la Drogu serie vamos a profundizar en muchos de estos temas y vamos a hablar de las distintas sustancias, de cómo afectan el cerebro y de qué estrategias existen para reducir estos daños. Esto fue Drogu serie y recién estamos empezando. Suscríbete, ponele me gusta. Comenta algo lindo o algo feo, lo que quieras. Te dejo acá, mira, te estoy mirando. Acá les dejo mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook, eh, tengo TikTok. Síganme por esas redes, que siempre ando subiendo cositas, chicos. Así que bueno, gracias. Adiós.